buenas tardes a todos y todas. Empezamos con el pleno ordinario, penúltimo del año. Como ya sabéis y es costumbre, la sesión está siendo grabada y luego se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento y en las redes sociales, también del propio Ayuntamiento. Vamos a pasar a tratar los puntos del orden del día. El primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Se ha adjuntado el acta del 3 de agosto del 2022 a la convocatoria. Consta de 10 páginas, donde vienen recogidos los puntos del orden del día tratados y las votaciones. No hubo informes de alcaldía, ni ruegos ni preguntas. Antes de daros la palabra, por si hay alguna observación, quiere realizar una intervención la secretaria. Vale, en el punto 5 del acta de la sesión anterior, en dación de cuenta de decretos de alcaldía, en el párrafo primero donde pone seguidamente se da cuenta de las resoluciones adoptadas por la presidencia desde la número 120/2022 de 2022 hasta la DDD, debe poner seguidamente se da cuenta de las resoluciones adoptadas por presidencia desde la número 120/2022 de 6 de junio de 2022 a la 176 de 25 de julio de 2022. Y la otra cosa es que en el decreto número 202/22 de fecha 5 de septiembre de 2022, de los que se os ha dado traslado, en el que se modifica el presupuesto de gastos 5/2022, en el punto primero, donde se acuerda modificar el presupuesto de gastos generado, crédito total de crédito generado en los ingresos, que asciende a 79.178,95 euros, que es la suma de las subvenciones otorgadas por los conceptos e importes siguientes: 38.128 euros del Plan de Emergencia Energética, 13.801,82 de la Orden 25 de agosto del 22 de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y 27.249,13 Orden Presidencia 833 del año 2022, Fondo de Cohesión Territorial. Es la suma correcta y no los 78.178,95 que erróneamente figuran. Como me lo ibais a decir, lo he detectado. No siempre sumamos, pero hay veces que sí. No, si la suma es correcta, lo que no está correcto es el 8, que es un 9. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Hechas estas aclaraciones y correcciones, si hay alguna observación más al respecto del acta. Por nuestra parte no, porque como bien ha dicho la secretaria, nos han corregido lo que teníamos, por lo cual, muchas gracias. Muy bien, pues sometemos a votación el acta de la sesión anterior. ¿Votos a favor? Imagino que hay una abstención por no haber asistido al pleno. Pues vamos al segundo punto del orden del día, que es la modificación de la ordenanza fiscal número 3, reguladora del servicio de alcantarillado. Según figura en el convenio de colaboración entre la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. y el Ayuntamiento de Portillo para la construcción y explotación de la estación depuradora de las aguas residuales EGA de Portillo, firmado el 8 de abril de 2019, que establece una serie de estipulaciones entre las que debemos destacar. La segunda estipulación habla del presupuesto. El importe total de la instalación, que incluye la redacción del proyecto, costes de supervisión, honorarios de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, control de calidad y ejecución, se estima que asciende a la cantidad de 1.736.806,51 euros, IVA incluido. El 3 de esas estipulaciones habla de la financiación y pagos. Las aportaciones de las partes que financian la inversión objeto de este convenio se fijan como sigue. En el A dice Ayuntamiento aportará 243.000 euros mediante el pago de las tarifas que se establecen en el anexo 1. Si nos vamos al anexo 1, habla de la tarifa de prestación del servicio de suministro alta. La tarifa inicial calculada según la hipótesis del proyecto asciende a, y habla de un fijo de inversión al año de 14.271, un fijo anual de explotación de 69.933 euros. Eso hace un total anual de 84.654 euros. Dice que esta tarifa es fija para el primer año natural de explotación del servicio, siendo aplicable desde el 1 de enero si procede hasta el 31 de diciembre. Para el resto de años será revisada anualmente, como se indica en el punto número 2 de este anexo.
Dicha tarifa no incluye impuestos. ¿Qué dice el punto número 2 de este anexo? Pues que la tarifa revisada habla de una fórmula donde figura una letra M que tiene que ver con la mano de obra, una letra E que tiene que ver con la electricidad y una letra I que tiene que ver con el IPC. De tal manera que si hay un aumento del IPC, hay un aumento del coste de la mano de obra o hay un aumento del coste de la electricidad, el fijo anual por explotación varía. Puede aumentar o puede descender. La explotación de la infraestructura se establece un periodo de explotación de 25 años. Es decir, todo esto que estamos hablando se va a prorrogar durante 25 años. Ahora mismo llevamos pagando desde el mes de mayo 7.759,95 € mensuales, que en 8 meses del año 2022 suman 62.079,60 € que vamos a tener que asumir con fondos propios del ayuntamiento, lo que sin duda repercute ya en otro tipo de gastos presupuestados. ¿Por qué? Porque la ordenanza municipal que va a regular estos costes todavía no la tenemos aprobada. De eso se trata, de aprobarlo hoy para que se empiece a poder ajustar a partir del 1 de enero de 2023. En Comisión de Hacienda, Personal, Desarrollo Local y Bienestar Social, celebrada el pasado lunes 10 de octubre, se dictaminó favorablemente por unanimidad, 3 votos del PSOE y 2 votos del PP, la propuesta presentada por el equipo de gobierno, resultado del siguiente análisis de consumo de metros cúbicos y la tarifa de prestación de servicios de la propia depuradora. Lo que hemos hecho ha sido solicitar a la empresa Aquona, la suministradora de agua, un informe donde nos detalle el consumo de metros cúbicos al año. Entonces, ha cogido los metros cúbicos del tercer trimestre del año 2021, que ascienden a 36.492, los del cuarto trimestre del 2021, 26.850, el primer trimestre del 22, 26.441, y el segundo trimestre del año 22, 38.320. Es decir, que al año en Portillo se consumen, en este último año, 128.109 metros cúbicos. Al día de hoy tenemos dados de alta 1.747 usuarios. Como he venido diciendo, si el fijo anual son 14.271 y el coste anual de la explotación son 69.933, ¿qué es lo que proponemos? Se propone que para hacer frente a esos gastos fijos anuales de la EDA, los 14.271, si los dividimos entre los 1.747 usuarios, nos daría una cuota fija de 2,15 € por trimestre. Se pasaría al recibo igual que se pasa el consumo del agua en el mismo recibo, pero en otro concepto diferente. Repito, 2,15 € al trimestre. Y para hacer frente al coste anual de la explotación, los 69.993 €, una cuota variable cuyo coste por metro cúbico facturado por usuario sea de 0,575 €, que también se facturaría por trimestre. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es dividir esa cuota variable entre los metros cúbicos que se gastan anualmente. Cuantos más metros cúbicos gastes, más vas a tener que pagar porque el metro cúbico te sale a 575 €. ¿Vale? Hemos hecho un cálculo y, estimando los consumos, estaríamos hablando de una media de 42 € anuales por usuario. Pero, insisto, los costes tanto de la parte fija como la parte variable se harán trimestralmente. Así pues, la ordenanza fiscal número 3 de la tasa reguladora por la prestación de servicios de alcantarillado, además añadimos tratamiento y depuración de aguas residuales. Sufriría las siguientes modificaciones. En el artículo 2, el hecho imponible, hablaríamos de un punto A, la actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida de la red de alcantarillado. Un apartado B, donde se constituye como hecho imponible
la prestación de servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales a través de la red de alcantarillado, que es lo que ya teníamos fijado en esta ordenanza. Y un apartado C, donde incluimos los tratamientos de depuración de aguas residuales. En el artículo 4 se modificaría también y hablamos de cuota tributaria. Hablaríamos de una primera cuota donde las cuantías de la tasa reguladora en esta ordenanza serán las siguientes. Se añade una nueva letra, la D, y se redacta de la siguiente manera. Depuración a través de las estaciones depuradoras de aguas residuales EDA, una cuota fija de 2,15 euros por trimestre y una cuota variable de un coste por metro cúbico facturado de 0,575 que también se hará cargo, se pasará por trimestre. Según el Reglamento Municipal del Servicio de Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Vertidos y Uso de la Red de Alcantarillado del Ayuntamiento de Portiño en su sección segunda sobre el Servicio Municipal de Saneamiento en el capítulo 3 sobre condiciones de los vertidos de la red de alcantarillado, en su artículo 69 habla de caudal vertido y establece que, como regla general, los caudales de vertido se calcularán igualándolos a los consumos realizados. Por ello, las instalaciones deberán disponer de aparatos de medida adecuados para calcular los caudales de agua consumidos de las distintas procedencias, ya sea bien red municipal o autoabastecimiento, ¿vale? Es decir, que tú estás consumiendo un agua que se factura por la red municipal, pero si estás captando agua de un pozo, hay que poner un sistema de medición porque tú estás gastando menos agua de la red, es el otro agua que estás gastando de un pozo, no se factura, pero sí que llega a la depuración. Por lo tanto, aquel consumo de autoconsumo, porque tienen pozos, también habría que contabilizarlo como depuración. Y el artículo 6 hablaríamos de exenciones y bonificaciones y se recoge que no se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en las normas con rango formal de ley o las derivadas de la aplicación de los tratados internacionales. Dichas todas estas explicaciones, se propone al Pleno, primero, aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza número 3, reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado en los términos que recoge en el anexo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo por los lugares señalados en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Y tercero, en el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presentasen reclamaciones, este acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto íntegro de la ordenanza. Espero que haya quedado suficientemente claro y antes de proceder a la votación cedo la palabra al portavoz del Grupo Popular por si quiere añadir algo. Sí, bueno, adelante con el Grupo Popular va a votar a favor. Sí que es cierto que los vecinos vamos a tener que pagar una cuota y vamos a tener que pagar al edad, que es lógico y normal. También es cierto de que el Ayuntamiento pues, se va a ahorrar una partida que va a ser una tasa de vertidos. Creo que son entre los 15 y 20.000 euros ahora mismo, ¿no? ¿Lo estamos pagando? No, estábamos pagando 27.000 euros al año y, claro, en este año, desde que se ha abierto la depuradora, o sea, que ha empezado a funcionar, se ha hecho unos 5.000 euros, que es lo que pertenecía a esos 4 meses. Vale. Pero esa tasa no la vamos a ahorrar ya de partida, ¿no? Sí, o sea, sí. Vamos, lo pagaremos los vecinos, pero no lo vamos a ahorrar. Sí. Vale. Y luego tengo una duda. El contador de aguas residuales que hay que instalar en la fábrica en concreto, ¿lo asume la empresa suministradora, lo asume la empresa que invierte, lo asume el ayuntamiento? Eso viene recogido en el reglamento y lo tiene que asumir la empresa. La empresa está obligada a poner una serie de controles de los vertidos, tanto líquidos como sólidos, que están vertiendo a la red. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna cosa más, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, aprobación de la ordenanza reguladora de los encierros y demás espectáculos taurinos de Portillo. Voy a hacer un pequeño recordatorio.
porque ya en el pleno ordinario celebrado el 30 de julio de 2020 se aprobó la ordenanza municipal reguladora de los encierros, tanto por el campo como urbanos, y demás espectáculos taurinos que se celebran en Portillo. El objetivo era establecer y regular las acciones para el control del desarrollo de los encierros mixtos de reses bravas por el recorrido habitual, encierros urbanos y capeas que se celebran en nuestra localidad con motivo de las fiestas patronales en honor de Santa María de Ávila. Y había un segundo motivo, o hay un segundo motivo, que es de obligado cumplimiento si queríamos iniciar el expediente de solicitud a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para declarar espectáculo taurino tradicional a los encierros por el campo, llamados mixtos, que históricamente se llevan a cabo en nuestro municipio. Como ya se explicó en su día también, los espectáculos taurinos tradicionales son aquellos festejos populares con reses de lidia cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos inmemoriales, que tengan una antigüedad de al menos 200 años y se desarrollen de acuerdo con la costumbre del municipio. Con fecha 16 de diciembre del año 2020 se tramita todo el expediente y se hace llegar a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid. Con fecha 17 de enero del 2022, más de un año después, nos llega escrito de la Delegación Territorial desestimando dicha petición por defectos de forma y se nos requiere su sanación en el plazo de 10 días. Después de un año de presentarlo, nos contestan y solo nos dan 10 días para poder subsanar estas cuestiones. En 10 días era totalmente imposible porque había que volver, lo que estamos haciendo ahora, volver a aprobar una ordenanza y pues bueno, pues decidimos dejar pasar el plazo y volver a abrir un nuevo expediente con todos los documentos que así nos requerían. En la ordenanza hablábamos de encierros de campo o camperos cuando, como he dicho, se trata de encierros mixtos. Es decir, lo que hemos hecho ha sido quitar todo aquello que hacía referencia a encierros por el campo o encierros camperos y poner la palabra mixtos. Debemos también especificar aún más el plan de emergencias y la previsión de las condiciones médico-sanitarias que se van a utilizar. También había que especificar el tipo de ganado que se va a utilizar. Herales y utreros, que son los que venimos utilizando. Por ejemplo, poner quinqueños son otras condiciones sanitarias y de emergencias que no entrarían dentro de nuestras posibilidades. Por lo tanto, también en esta ordenanza se habla de qué tipo de ganado se va a incluir. Por lo tanto, como decía, vamos a iniciar un nuevo expediente y lo primero que debemos hacer es precisamente dejar sin valor la anterior ordenanza aprobada y aprobar una nueva ordenanza donde hablamos de encierros mixtos y no de por el campo o camperos. Visto en sesión de Comisión de Hacienda, por cierto, bueno, pues las propuestas que hablasteis en la Comisión de Hacienda también han sido tenidas en cuenta y en la nueva ordenanza pues, se ha suprimido donde hablábamos de la amperada como calzada romana y donde hablábamos de que el ayuntamiento o en su caso la empresa organizadora se tenía que hacer cargo de esas cuestiones. ¿Vale? Así pues, visto que en la sesión de Comisión de Hacienda, Personal, Desarrollo Local y Bienestar Social celebrada el pasado 10 de octubre de 2022 fue dictaminada favorablemente por unanimidad con el voto favorable de los 5 miembros que integran la comisión, 3 del PSOE y 2 del PP, la ordenanza municipal reguladora de los encierros y demás espectáculos taurinos de Portillo, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, dejar sin efecto la ordenanza municipal reguladora de los encierros taurinos tradicionales, así la llamábamos, y demás espectáculos taurinos de Portillo, aprobada en sesión plenaria del 30 de julio de 2020. Segundo, aprobar con carácter provisional la ordenanza número 20, reguladora de los encierros y demás espectáculos taurinos de Portillo, cuya redacción pasa a ser la que se indica en el anexo 1. Tercero, exponer al público el presente acuerdo en la forma y lugares señalados en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local con un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Cuarto, en el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presentasen reclamaciones,
lo que se acreditará por certificación del secretario o secretaria. Este acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en unión del texto íntegro de la ordenanza. Y quinto, que se prosigan los demás trámites del expediente. Lo mismo, antes de proceder a su votación, doy paso al portavoz del Grupo Popular. Adelanto también que el Grupo Popular, igual que en comisión, votaremos a favor. ¿Vale? Realmente es una ordenanza nueva, pero que es una rectificación de lo que en su momento se presentó. Es una ordenanza que está viva y que lógicamente en algún momento pues a lo mejor nos va a tocar hacer alguna modificación, pero por supuesto votaremos a favor. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Punto cuarto del orden del día, determinación de las fiestas locales 2023. También en sesión de Comisión de Hacienda, Personal, Desarrollo Local y Bienestar Social, celebrada el pasado 10 de octubre del 2022, fue dictaminada favorablemente por unanimidad, con el voto favorable de los 5 miembros que integran la comisión, 3 del PSOE y 2 del PP, la propuesta de determinación de las fiestas locales para el año 2023, que no son otras que el 8 de septiembre, festividad de Santa María Ramón de Portillo, que en el año 23 caerá en viernes, y el 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, que en el 23 caerá en miércoles. Bueno, no creo que haya mucho más que debatir. No sé si queréis añadir algo, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba también por unanimidad. Quinto punto del orden del día, informes de alcaldía. Bueno, pues tengo 4 informes, voy a intentar a ver si ser breve. Primero, información relativa a la celebración de la Comisión de Festejos Participativa celebrada el pasado 30 de septiembre del 2022. Como se ha venido haciendo en 4 ocasiones anteriores para preparar las fiestas patronales 2022, se volvió a convocar a la Comisión de Festejos Participativa, donde estaban citadas todas las asociaciones del municipio, 14 para ser exactos, los representantes de las peñas de Portillo, representantes de las peñas de Arrabal, miembros del grupo de la oposición y hosteleros. En este caso, para hacer balance, valorar desde la crítica constructiva propuestas y mejoras a tener en cuenta para las próximas ediciones. Una reunión muy interesante que pone en valor la participación, la colaboración y el respeto hacia nuestras fiestas patronales. Por supuesto, el equipo de gobierno había hecho ya este ejercicio de balance previo y así los puso en esta comisión a todos los asistentes. Se aprovechó la sesión para felicitar al ganadero, a Pedro Caminero, al director de Lidia, a Rubén López, a todo el equipo de Manolo, conocido Colorín, y agradecer la colaboración de peñas y peñistas, asociaciones, bares, en la organización de actividades que hacen más completas nuestras fiestas. Se puso en valor lo positivo del cambio, el haber desarrollado las actividades en 2 fines de semana, y por supuesto se recibieron propuestas de ciertos cambios de horarios en encierros, en verbenas, ampliación de actividades para todos los públicos y recuperar actividades perdidas como por ejemplo las paellas populares. Aquí sí que se solicitó que en caso de retomarlas sería bueno que asociaciones y peñistas o peñistas colaboraran con esta actividad. Desde el equipo de gobierno se propuso una futura reunión con las peñas de Portillo y Arrabal para lograr una mayor colaboración e implicación de todos y todas, poniendo como ejemplo el gran desarrollo del Grand Prix llevado a cabo por las peñas de Portillo. Por último, se manifestó la más absoluta repulsa hacia las imágenes y mensajes repartidos en forma de pegatinas, las pegatinas de la vergüenza, de la cobardía, donde se muestran faltas de respeto hacia ciertos miembros del equipo de gobierno, alcalde y concejal de festejos concretamente, y que sin duda han ensombrecido unas fiestas que podemos calificar como buenas, que por supuesto sabemos de dónde proceden, que son una minoría, y por ello agradecemos el comportamiento general de peñas y peñistas, vecinos y vecinas que han condenado estos actos y nos han mostrado su solidaridad y apoyo en el ejercicio de nuestras funciones, que no son otras que trabajar para el bien común de nuestro municipio. De momento, nadie ha pedido disculpas por ello. Por último, agradecer la asistencia a dicha comisión de las asociaciones Vecinos Pío del Río de Portillo, AMPA del Colegio, AMPA del Instituto, Amas de Casa del Tomillo, Asociación para la Igualdad 50%, la Asociación Carmen Amaya y las Peñas de Portillo.
También agradecer la presencia de los bares Jubimila, Erga y Fusion. Segunda información, dación de cuentas de las subastas de aprovechamientos forestales de piñas y maderas. Me permites un segundito porque ha habido algo en lo que creo que tenemos que transmitir nuestro apoyo. Creo que entre nosotros ya hemos hablado, pero el Grupo Popular de igual manera reprocha completamente esas pegatinas y esas acciones de la gente que no las acaba de dar. Muy bien, se agradece el apoyo también. Segundo, dación de cuentas de las subastas de aprovechamientos forestales por piñas y maderas. Hablo de los montes y las tasaciones. Monte, Corvejón y Quemados, una tasación de 29.500 euros con 118.000 kilogramos. El Tamarizo Nuevo, 41.750 euros con 167.000 kilogramos. Tamarizo Viejo, 20.125 euros con 80.500 kilogramos. Arenas, 87.500 euros con 350.000 kilogramos. Y Llano de San Maruán, 13.980 con 46.000 kilogramos. Eso hace una tasación total de 192.855. En cuanto a maderas, el Monte Tamarizo Nuevo se sale con una tasación de 30.231,65 con 2.139 pies o pinos. Tamarizo Nuevo también, otro lote de 410,76 euros con 35 pinos. Arenas, lote 1, 37.725 con 0,4 céntimos, con 3.183 pinos. Llano de San Maruán, el lote 1 con 5.894,62 euros y 1.135 pinos. Decir a este respecto que el monte de Llano de San Maruán vuelve a ser objeto, ya lo dije en su día, de un experimento. Y así nos lo han trasladado desde la Delegación Territorial de Valladolid, Servicio Territorial de Medio Ambiente, en el pliego de prescripciones particulares del aprovechamiento de piñas de dicho monte, donde se vuelven a acotar 3 rodales, el de 2, de 3 y de 4, para llevar a cabo una repoblación natural, es decir, dejar las piñas en el pino para que de forma natural se abran y caigan los piñones y así pues no nazcan nuevos pinos. Un año más, después del pasado, se vuelve a tomar decisiones que afectan a nuestros pinares y a los posibles ingresos que se pudieran tener en cuanto a aprovechamientos forestales de piñas, sin contar con el propio ayuntamiento, que al fin y al cabo es el propietario de los montes. Desde el momento de la recepción de dicho pliego he intentado durante 3 semanas seguidas llamar por teléfono, intentar ponerme en contacto con el jefe de la sección segunda sin obtener resultado alguno. El lunes de la semana pasada conseguí su correo electrónico, le escribí y le manifesté mi malestar por la falta de información a este respecto. El viernes recibí contestación, se disculpaba por no haberme atendido a las llamadas, se ofrecía a mantener una reunión conmigo e incluso me proporcionaba su número de teléfono particular al cual llamé este lunes, a primera hora, sin obtener respuesta, y ayer mismo lo volví a hacer sin obtener respuesta. Ante esta circunstancia, ayer mismo me presenté en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para intentar mantener un cara a cara con los responsables de esta situación. Conseguí que me recibieran y resumo la conversación. Muestran sus disculpas por no haber atendido mis llamadas, alegan falta de personal en el servicio medioambiental de la Junta. Nada nuevo. Me reconocen que los acotados del año pasado no han cumplido con los objetivos previstos, pero es que ya lo sabíamos. Sabíamos que las piñas iban a ser robadas y que por lo tanto no iban a cumplir su función. Además, dado el verano caluroso que hemos tenido, pues evidentemente el piñón que haya caído no ha podido germinar. Por eso hay que repetir el acotado. Entienden que va a ser un año bueno para la diseminación. Que el técnico que me recibe poco menos que cumple con la política de empresa, es decir, que hay un superior que es el que manda y ordena, y por mucho que sea el jefe de sección 2 de la parte de los Montes de Portillo, pues al final hace lo que le dicen. Le enseño unas fotografías con restos de escombros y toneladas de plásticos, de cable, precisamente ahí en el monte de Llano San Maruán, y le digo que para retirar eso, pues parece ser que entonces sí que es nuestro el monte. Es decir, que yo en su día le reclamé a la Junta que se hicieran cargo de la retirada de esos cables y me contestaron que el monte era del Ayuntamiento de Portillo y que era el Ayuntamiento de Portillo con sus operarios y con sus maquinarias los que tenían que retirar esto de aquí.
Entonces, para unas cosas sí que el Pinar, el monte, es del Ayuntamiento de Portillo, pero para otras, para tomar decisiones sobre las peñas, pues no nos informan ni nos piden que digamos absolutamente nada. Bueno, se comprometen en un futuro mantener informado de la toma de decisiones al alcalde o alcaldesa de Portillo. En todo caso, la decisión del acotado está tomada y es irrevocable. Les indico que voy a solicitar por escrito informe pormenorizado de los resultados obtenidos con el acotado del año pasado. Ya sabemos que es nulo, pero que me lo den por escrito y que tengamos ahí constancia de que eso que hicieron el año pasado, porque se supone que se hacía el año pasado y ya no se volvía a hacer, pero como resultó, pues hay que volverlo a hacer. Y eso repercute en las arcas municipales, sin duda alguna. Tercero, cuentas de los ingresos, gastos y déficit de las piscinas municipales. Sin duda alguna, aparte del déficit generado, que ahora veremos, es un servicio público más, un servicio que consideramos necesario, muy necesario, y que este año 2022 ha funcionado de forma notable, con el agua todos los días en perfectas condiciones, y eso nos lleva a concluir o a dejar constancia de que se debe continuar con los servicios de la empresa adjudicataria. Os cuento ingresos, se han vendido en las diferentes categorías 930 abonos que hacen unos ingresos de 21.800 euros y se han vendido 1.026 entradas en las diferentes categorías que hacen unos ingresos de 4.270 para hacer unos ingresos totales de 26.070 euros. Gastos de personal en control de entrada, venta de abonos y limpieza, 10.875 más IVA, que se elevan a 13.158,75. Mantenimiento integral de la piscina y socorristas, lo digo ya con IVA, 18.089,50. Una limpieza general inicial de 1.875,50. Mantenimiento, suministros, fontanería, reparaciones, riego, resiembras, 3.188,07. Reparación de cafetera, herramientas, trabajos de acondicionamiento, 2.057,50. Fiesta de fin de verano hinchables, 900 euros. Fiesta de la radio, 726 euros. Imprenta, abonos y entradas, 323,07. Gastos de luz y agua, hasta el mes de agosto, 2.988,66. Esos hacen unos gastos totales de 43.307,05 euros. Es decir, tenemos una diferencia en negativo de menos 17.237,05 euros. Insisto, un servicio público necesario, pero donde con los precios de abonos y entradas solo se cubre el 60% de los gastos, teniendo que asumirse ese otro 40% con otros ingresos. De ahí de la importancia de los impuestos para mantener los servicios públicos, no solo la piscina, sino también puede ser la escuela infantil o la residencia de la tercera edad. Hablando de impuestos, rápidamente paso a informar el informe 4. Como todos sabéis, en pleno de octubre suele utilizarse para aprobar o no las modificaciones en las ordenanzas fiscales que serán válidas a partir del 1 de enero del año siguiente. Este año hemos aprobado, por obligación, la ordenanza fiscal número 3, tasa reguladora para la prestación del servicio de alcantarillado, donde añadimos el tratamiento y depuración de aguas residuales, pero el resto de ordenanzas fiscales sigue igual que en el año 2022. Una congelación de impuestos y de tasas, donde además, a lo largo de estos 8 años de gobiernos socialistas, hemos ido incluyendo ciertas bonificaciones, como son la del 50% a vehículos eléctricos e híbridos, 100% a los vehículos históricos, 50% a la antigüedad mínima de 25 años, bonificaciones en el IBI a familias numerosas, bonificaciones a familias numerosas en el consumo de agua, el 20% en abonos de piscina y actividades lúdicas y deportivas, bonificación del 20% del IBI en los bienes inmuebles en los que se haya instalado sistemas para aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 2 años sin pasar la tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas a los negocios de hostelería. Bajada del IBI del 0,60 al 0,58. En fin, una serie de medidas en beneficio de los vecinos y vecinas de Portillo, pero que también suponen un esfuerzo para el mantenimiento, como decía antes, de los servicios públicos que en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, con las propias tasas no se financian.
Terminados los informes de alcaldía, paso a dar el punto número 6. Antes de entrar en el punto 6, desde el Grupo Popular queremos ofrecer que si os parece bien, estamos dispuestos a hacer un documento con vosotros para que se os presenta a pedir con el tema del monte, porque lógicamente no tiene sentido que salga del pueblo que manipulen nuestras cuentas. Bueno, simplemente lo que, como he dicho, voy a reclamar ese informe de resultados del año 2022 con el acotado y, por supuesto, va a venir a ver el monte cuando se tiren las piñas y volveremos a hacer lo mismo del año pasado. ¿Veis las piñas? Sí. Pues cuando vengáis en el mes de mayo no van a estar nada. Para que tengas que te hablar del escrito de lo y luego, por lo del tema de la piscina, el tema de la piscina es verdad que ha habido muchas ventas de entradas que no se han realizado. Ha habido mucha gente que ha entrado a la piscina sin pagar entradas, bueno, porque ha habido algún pequeño problema con los taquilleros. Entonces, creo que estabais informados simplemente de eso. Bueno, no creo que sea tampoco. No, en los tiempos, bueno, en el tiempo que lo dedicaba a fregar y demás, pues no había taquilla, que no sabemos si tendrían abonos, muchos tendrían abonos. Claro, no creo que es exagerado, pero bueno, que si es algo que tenemos en cuenta, pues evidentemente el funcionamiento de la empresa en cuanto al mantenimiento del agua ha sido excelente. En cuanto al control de taquilla, limpieza y demás, pues bueno, pues sí que podemos poner un peros. Sí. Punto número 6, acción de cuentos de decretos de alcaldía. A ver, aquí. Sí, bueno, se han adjuntado la convocatoria de los decretos de alcaldía numerados del 178 con fecha 26 de julio del 2022 al número 223 de fecha 11 de octubre del 2022 que coincide con el decreto de la convocatoria de este pleno. Como hacemos siempre, si queréis alguna aclaración al respecto. ¿Y votamos junto? Sí, voy a preguntar unas cuantas cosas. Ahora tengo un pequeño error de forma y demás, pero seguimos viendo en los decretos de obras, cuando se presenta un proyecto de obras para autorizar la licencia de obras, que no se pone la base, como mínimo la base imponible. Y es que es curioso, y lo digo como sugerencia y como corrección, porque todos los decretos tienen el mismo formato, etcétera. El apartado A, las modificaciones de los actos legitimados, no sé qué, las obras se desarrollarán con arreglo de la memoria técnica, etcétera. La presente declaración responsable está supeditada a cumplimiento de vigilancia, etcétera, etcétera. Apartado D, cuando las obras puedan suponer algún tipo de peligro, bueno, también. Los residuos de construcción y demolición deberán depositarse en contenedores, ¿vale? Se ha aportado la declaración responsable de obras, este punto es importante, el punto F, por un importe de lo que sea, y el punto G dice, resulta de aplicación a la presente declaración responsable de obras el artículo 7.3 de la ordenanza fiscal número 2, cuyo contenido es el siguiente: a la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar en su caso la base imponible. Y es que hasta ese momento no hemos hablado de base imponible. A mí me parece, o a nosotros nos parece, que falta un punto entre el F y el G que dijera, o en el mismo punto F, que se aporta una declaración responsable de obras con un presupuesto de, y se considera que la base imponible es esa. Porque si luego hablamos de que la base imponible se puede comprobar con una visita de comprobación o de inspección de la obra, pues tendremos que decir antes que había una base imponible. Creo, aunque no se ponga la liquidación, como últimamente no se pone, porque luego ya se le comunica después por parte del tesorero y se le dice dónde y cómo y cuándo tiene que ingresar. Vale, este año se ha cambiado el proceder en cuanto a, a los permisos de estas obras menores. Hay unos permisos que, dada la pequeñez o que son internas, que no afectan a la parte externa, se conceden directamente y se pasa a cobrar lo que... Y otras donde hace falta ese procedimiento previo o esa vigilancia o esa autorización o revisión por parte del arquitecto, ¿vale? Pues entonces, no sé si todas las que vienen aquí son de una forma o son de otra, pero bueno, que en todo caso... Yo todas las que he visto me parece que son obras menores, pero en cualquier caso... Sí, creo que si estamos diciendo que se puede modificar la base imponible, en algún sitio tenemos que decir que hay base imponible.
A ver, la cuestión es que... Que ya lo sé. Perdona, sí. La cuestión es que la ordenanza del CIO Sí. está aprobada con un modelo de autoliquidación y lo pone en la propia ordenanza. Sí, Entonces, sí. cuando se presenta la declaración responsable de obras, se presenta también un modelo de autoliquidación en el que el propio sujeto pasivo establece su base imponible conforme al presupuesto, su tipo que es el 2,5, entonces aplica y directamente cuando presenta la declaración responsable de obras ya abona el CIO. Y lo que se dice en el decreto es que ese importe podrá ser objeto de revisión por el arquitecto municipal en caso de que considere que no se ha establecido por el propio sujeto pasivo una base suficiente o acorde con la obra que indica que va a ejecutar. Yo lo digo, como he dicho al principio, como sugerencia, porque si estamos hablando de una posible modificación de la base imponible, digamos antes que hay una base Pero es imponible. por eso, porque en su propio modelo de autoliquidación él ya pone la base imponible que considera correspondiente a la obra ejecutada. Como dicen muchos, ahí lo dejo. Vale. Y yo ahí la explicación. En el apartado 2, hay una modificación presupuestaria del decreto 202 que hace referencia al gasto energético, que supongo yo que viene por ayudas de la Junta o de la Diputación. Y luego, como hacemos una pregunta referida a eso, pues no sé si luego puede estar más aclarado o no. O lo dejamos para que Quieras. No. Digamos que esto es lo que es, son modificaciones por los... se ha solicitado las ayudas correspondientes para son que siguen. estimar el incremento de gasto que va a haber en esas cosas. En el decreto 205, que hace referencia a la obra de a Cruz, el inmueble que compró el ayuntamiento, ¿el desescombro corre a cargo del ayuntamiento o de la empresa adjudicataria? Como el desescombro. Por lo alternativo y por lo de desescombro. Lo que es la medida de escombro. Todo para ello. Incluido todo. Vale. Sí, sí. Después, en el decreto 211, en la nómina de septiembre, hay un funcionario que aparece ahí con la categoría de peón, que no es peón, que es el funcionario de técnico de deportes, etc. Y a lo mejor ahí la palabra sobra, la de peón. Pues será un... Sí, está claro. No, pero a ver. No quiero decir el nombre, pero bueno, sabemos quién es. No lo tengo a mano, pero lo puedo buscar. No, sí, estoy... Sí, está claro. En el 10º no es peor. Es técnico de deportes. Bueno, íbamos a preguntar por los decretos 213 y 14, adjudicaciones de piñas, pero has dado ya una explicación y la única pregunta es que cómo se esperan las subastas y cuándo serán, más o menos. Sí, me quiero recordar que las de la comunidad son el 24 y el jueves 29. Las del ayuntamiento el día 7 de noviembre. Y hay otra fecha. El 2 y el 11. Las del Lo que ha ayuntamiento. salido en el BOC. Yo me imagino que el fruto que más se haya estropeado es el fruto que no estaba maduro, ¿no? No, o sea, no se han estropeado, No, que por se el calor, se han quedado cortas, calor. se han quedado cortas, Sí. pero vamos, que se está tasando, o sea, que se está... La tasación me ha parecido muy buena. Y por Sí, último, el día 2 y el día 7, tengo yo. El día 2, miércoles, y el día 7. porque la madera, que aunque no hay ningún decreto, será para más adelante, ¿no? Sí, la madera un montón, no sé por qué. Vamos a terminar con esto. Yo me imagino que la madera hasta el 23 no sé. Y por último, en el decreto 220, que es una bonificación del IBI para quien ha hecho una instalación solar, el 220, me parece que el encabezamiento de la persona que aparece no tiene nada que ver con quien hace la solicitud, por no decir nombres tampoco. Decreto 220. Sí, sí. Se lo puedo. A ver, repito. Lo paso, ese creo que sí que lo tengo. Sí, está claro. Viene ahí, sí, que así, copia pega y no
o bien el encabezamiento, o bien el encabezamiento, o bien el primer párrafo está Yo creo que es el encabezamiento. Sí. O sea, Pero bueno, es que luego- esto luego- está esperando, a ver, es que lo solicitó una empresa en nombre de él. espérate. No, aparece el nombre de este. Sí, Ah, vale, vale, Sí, sí, calle Miguel, calle Cervantes. sí, está. Nada, supongo que Y encima en la parte luego en el primero, en el resuelvo primero también viene el nombre equivocado. En la parte. exactamente. Sí. Nada, es eso, para dar una corrección, supongo. Y ninguna otra cosa más. Vale, pues tomadas notas de aclaraciones y cosas, aspectos a corregir, pasamos al último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Para ello, pues doy la palabra al portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Empecemos. Ruego nos faciliten el desglose económico por días de espectáculos musicales de las fiestas patronales. Vale, contesto yo. Según consta en decreto de la alcaldía 2022-0152, cuya dación se efectuó en pleno del 3 de agosto, las orquestas se adjudicaron por un importe de 14.800 euros más IVA. Y en decreto 2022-0153, también informado en el pleno del 3 de agosto, las siguientes actuaciones: Disco Móvil Atmósfera, Macro Disco Movimiento, Macro Disco Revolution Show, Macro Disco Samurai y cantante Soledad Luna, que fueron contratadas por un coste total de 14.000 euros más IVA. Sí, pero lo que estamos preguntando es el coste económico por cada día, por que vale cada actuación. Es que son más. Es que Bueno, es un pack, pero lógicamente entiendo de que no, o sea, no lo separan. En el expediente de contratación hacen una oferta global. No se paran por días. Vale, pues la gente del municipio sí quería saber lo que ha costado cada espectáculo. Pero es que funciona así. Ya, pero... Pero no Claro, es que quise- si solo contratas a alguien para, yo qué sé, para el corpus, pues te vale lo que te vale. Pero si contratas de esa manera, a lo mejor yo qué sé, una orquesta te vale 15.000 euros, pero si lo compras, si lo haces en par, te vale 7.000. Si no lo pongo tan servicio, pero es que el año pasado sí que tuvimos la actuación una por una. No, Sí, bueno, sí. pero porque fueron distintos. No, porque es que fue totalmente diferente. Al final lo tuvimos día a día. Pero lógicamente la pregunta es igual. Lo cierto es que muchos ciudadanos ven un espectáculo y a su ojo, bueno, yo creo que sé de lo que hablo también, es que esto no vale casi nada, es que esto vale más, es que esto vale menos. Entonces Si eso, no saben lo que cuesta cada día. Por eso, justamente por eso. pero saben lo que hay.